Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio, el Cyber After Work, ya sabéis, es el programa de la ciberseguridad de esta emisora que siempre os trae, pues cuál es el gran riesgo de nuestro tiempo, todos que vivimos en digital. Y hoy tiene un programa especial porque es una semana muy especial. Mañana van a dar comienzo las 15ª jornadas STIC, la cita de referencia sobre ciberseguridad en nuestro país y que, organizadas por el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, va a concentrar a decenas de especialistas que van a hablar sobre cuáles son ahora mismo los riesgos para instituciones públicas y privadas, cuáles son ahora mismo los trabajos que se están haciendo para proteger los entornos, unos entornos que cada día son más abiertos frente a las posibles amenazas. ¿Por qué? Porque ya trabajamos no solo desde la oficina, sino desde muchísimos otros ámbitos. Pues todo eso ha cambiado el panorama estratégico de ciberseguridad. Y con los expertos de CCNCERT vamos a estar toda esta semana acercándoos lo que es una obligación. Si tenéis la obligación de que vuestra empresa sea rentable, tenéis que hacer que vuestra empresa sea segura. De eso hablaremos, como digo, con hoy nuestro invitado. Volverá por estos micrófonos Javier Candau, el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, y con él vamos a hacer un repaso a lo que van a empezar a contar y a trabajar a partir de mañana. Y eso lo vamos a hacer, como siempre, con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya saludo en directo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a Mónica y a nuestra audiencia. Y como bien dices, pues una semana muy importante para la ciberseguridad, porque empezamos esas jornadas STIC en las cuales vamos a hablar de todos los temas de actualidad y de formación en cuanto a ciberseguridad. Ya hemos hablado mucho estos últimos meses, estas últimas semanas, desde Capital Radio. Lo vamos a seguir haciendo sin lugar a dudas, porque es importante, Mónica. Cada día, decía yo antes, que se ha aumentado la superficie de exposición a los ataques, pero es que ha aumentado la necesidad de concienciar sobre los ataques. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sin duda, muy buenas tardes a todos. Sí, hay que hablar mucho todavía de ciberseguridad y mira que hemos hablado largo y tendido, pero siempre quedan cosas por decir y sobre todo siempre quedan algunas personas y algunas empresas a las que todavía hay que insistir en este mensaje de que la ciberseguridad es cosa de todos, de que todos tenemos que protegernos, que todos tenemos que prevenir y también invertir en esa detección por si acaso ocurre, que ojalá que no, un ciberincidente, y también saber reaccionar ante ellos. Así que sobre todo esto vamos a estar hablando esta semana para que queden bien claros y reforzados estos mensajes. Pues hoy lo comentaremos, lo recordaremos con la ayuda de Javier Candau, al que enseguida vamos a saludar, pero antes, como siempre, vamos a conocer precisamente cuáles son esos entornos de seguridad o de inseguridad, con los especialistas de Netskope, que han analizado en un estudio cuáles son esos principales focos de detección de problemas. ¿Cómo se puede poner solución, sobre todo si tenemos un concepto de la nube? Por cierto, de la nube se va a hablar y mucho en las jornadas STIC, porque la nube es donde vivimos, la nube es donde vamos a estar. Pues de ello vamos a saludar a Nacho Franzoni, que enseguida, como digo, nos va a dar esas recomendaciones para ser más seguros desde la nube. Pues como decíamos, es Nacho Franzoni quien nos hoy actualiza una información que además viene del propio corazón de Netskope, y es que según su laboratorio de amenazas, es un informe que habla de que el 64% del malware detectado ha sido alojado en aplicaciones cloud, conocidas. Es decir, han penetrado además, a través de servidores o cuentas de empresas que muchas de ellas igual estaban hasta teletrabajando la mayoría de sus empleados. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo lo han detectado? ¿Cómo se puede solucionar? Nacho Franzoni, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, audiencia? Oye, cuéntanos un poquito este informe del laboratorio de amenazas de Netskope y un poco cuál es la lectura que podéis hacer de este dato. Pues la verdad es que no es nada nuevo, es decir, ese 64% que tú marcabas, Edu, al final lo llevamos arrastrando, es un reporte que lo hacemos cada mes, y es un reporte que el mes pasado fue en 63, el mes pasado anterior fue en 71, es decir, es una tónica general de que al igual que las empresas hacen esa transformación digital hacia el cloud, los malos también, y utilizan todos los beneficios que existen relativos al cloud, ¿para qué? Pues para alojar, sobre todo el report va muy de la mano de dónde se aloja ese ransomware, dónde se aloja ese malware,
para poderlo distribuir alrededor de grandes compañías como tú comentabas. Varios beneficios, es decir, fijaros que cuál es la gran diferencia. Si yo alojo un malware, por ejemplo, en un servicio cloud muy conocido, vamos a decir el nombre, por ejemplo, el Google Drive, el OneDrive, cualquiera de estos, ¿qué beneficios directos tiene? Aparte de que es gratuito, aparte de que es un servicio cloud, pues que evidentemente viene de un dominio de confianza, que esto es muy importante. Es decir, ese malware ahí puesto está en Google Drive o está en OneDrive. Otra cosa es viene de un IP de confianza. Es decir, muchas veces los sistemas de seguridad se basan a veces en servicios de IP, basados en protección por IP. Oye, si viene de un IP de Google, ¿cómo lo voy a bloquear? Y luego, y no menos eficiente, es que todo ese tráfico, como cualquier otra de las aplicaciones cloud, va cifrado. Y el cifrado es una forma de ofuscar buenísima, porque ofusca el contenido. Y claro, ¿qué ocurre si no miramos el contenido de algo cifrado? Que no lo podemos inspeccionar. Yo aquí quería hacer una porra. De esos 64%, ¿cuál es el top 3? Es decir, ¿cuál crees que vosotros que es el top 3 de aplicaciones donde más los malos alojan más malware? Venga, Pablo, empiezo por ti. Sí, vamos a preguntarle a Pablo. Venga. Yo diría uno de los drive más habituales, ya has comentado uno, pues yo diría el de Google, por ejemplo, Google Drive. Google Drive se lleva el top 1 con casi el 44%, es decir, de 64, casi la mitad es Google Drive. No sé si Mónica, venga, un segundo. Bueno, a ver, de los conocidos, pues me lanzo a por Dropbox, por ejemplo. Dropbox no está en el top 5, pero casi. Es otro servicio. Fijaros que al final los nombres que estés diciendo son servicios de storage, de almacenamiento de información, que tienen una reputación muy buena. Uh-huh. Y hemos educado a todos nuestros usuarios diciendo, cuando veas un link en el correo, cuando recibas un SMS donde la URL te parezca extraña, no lo abras. Pero ¿qué ocurre si me viene de Dropbox? ¿O qué ocurre si me viene de Google Drive? Ahí es donde está esa ingeniería social, ¿no?, que los malos también utilizan para poder evadir no solo los sistemas tradicionales de seguridad, sino los propios sistemas de defensa de los usuarios. Me toca, ¿no? Te toca, Edu, por favor. Confieso que yo tenía uno en mente, pero me han dado pistas, porque dicen, a ver, el SharePoint, que lo utilizamos mucho, es que lo utilizamos todos, utilizamos todos. Mira, es el top 3, de hecho está en la tercera posición, el SharePoint. Para decirlo, el top 1 es Google Drive, el top 2 es OneDrive y el 3 es SharePoint. De nuevo, servicios de confianza y podríamos aquí nombrar 50.000 más. Pero fijaros, ¿qué ocurre si ese malware está en una web que se llama miserver.xyz, por ejemplo, ¿no? Dominios súper raros. El usuario enseguida se pone, ¿no? Cualquier usuario que esté un poco entrenado, que lo hemos formado, se pone a la defensiva. En cambio, si aparece ahí, si aparece en una aplicación, evadimos cualquier cosa. Muy bien, Edu, has dado en el top 3. Oye, y entonces estamos hablando de aplicaciones que son muy conocidas, de uso común, de uso habitual, y que, como dices, Nacho, es que ni siquiera percibimos que puede estar infectado, que puede estar alterado y que ya están dentro incluso de nuestro sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, la premisa básica de Netskope y de una tecnología HS como la nuestra es proteger el usuario del dispositivo, esté donde esté. Me da igual que esté en casa, me da igual que esté en la oficina, me da igual que esté en un cibercafé, en un hotel, me da exactamente igual. Todo el tráfico lo vamos a visualizar, lo vamos a monitorizar. Y a partir de aquí lo que hacemos es, aunque sea un dominio de confianza, lo que vamos a hacer es hacer inspecciones SSL. ¿Recordáis unas cosas que os he comentado? Es, si va cifrado, se ofusca. Es decir, no lo puedo inspeccionar el contenido si va cifrado. Es una gran privacidad en todo estado puro. Nosotros lo que hacemos en este sentido es todo el tráfico cifrado, lo desciframos y analizamos su contenido. Me da igual si viene por parte de una web no categorizada o de una cloud apps, en este caso de confianza. Y a partir de aquí ponemos al alcance de todos nuestros usuarios pues toda la amalgama de capacidades y de filtros anti-ransomware que tenemos siempre desde el cloud y siempre como un servicio SaaS. Bueno, pues Pablo, ¿qué te parece esta solución y de alguna forma el análisis que nos ha hecho Nacho Franzoni a propósito de la confiabilidad que tenemos en determinadas aplicaciones y cómo de alguna forma pues debemos adoptar una política pues eso de confianza cero, siempre prevención, ¿eh?
Siempre prevención. Nacho apunta dos puntos claves en todo esto que están usando los malos para conseguir infiltrarse en nuestros sistemas, que por un lado es el cifrado, que es, como bien decía, una de las armas que utilizamos para la confidencialidad de las comunicaciones, pero que evidentemente, utilizado con malas artes, pues también lo que consigue es saltarse los controles de seguridad. Y por otro lado, una de las temas también bastante utilizado, que son ¿por qué no utilizar servicios de confianza en los cuales todo el mundo confíe para alojar y distribuir mi malware? Pues oye, miel sobre hojuelas. Si consigo que la gente confíe en mis URLs, pues ya consigo por un lado el cifrado y por otro lado el conseguir instalarlo y que la gente no se ponga de uñas cuando empiece a ver, como bien decía Nacho, un dominio XYZ. Sí, además, fijaros que Google Drive, por ejemplo, por coger uno al tuntún, es gratuito. Es decir, ¿qué tarda un malo en levantar un servidor, poner un certificado, registrar un dominio? Es decir, puede tardar, pues no lo sé, vamos a poner un par de horas, como mucho. ¿Qué tarda en abrir una cuenta de Google para y poner el malware? ¿Qué minutos? Y encima es todo en cloud. Vamos, yo creo que también se están transformando digitalmente. Hay que tenerlo en cuenta. Nacho Franzoni es especialista de Netscope. Hoy nos ha traído esta píldora para no confiar excesivamente en todos los programas por mucha marca que lleven, porque al final, como decimos, siempre hay resquicios de que puedan penetrar en nuestros sistemas. Como siempre, es un gusto escucharte, Nacho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Adiós. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues ya está aquí la ciberseguridad 360 grados. Este es el leitmotiv de una jornada, de una cita imprescindible para todo el sector de la ciberseguridad nacional e internacional. Las jornadas STIC, las 15ª jornadas STIC, organizadas por el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, ya están aquí. Faltan apenas 13 horas para que den comienzo en Kinépolis, en donde además, como decimos, pues decenas de especialistas van a compartir su conocimiento teórico y también su conocimiento práctico en unas sesiones que a partir de mañana van a tener lugar hasta el próximo viernes y que desde este programa, desde Cyber After Work, por supuesto, vamos a dar muy buena cuenta. De todo ello vamos a charlar en este programa especial con Javier Candau. Repite en nuestro programa el jefe del Departamento de Ciberseguridad de CCNCERT para que nos cuente. Obviamente que ya está todo preparado. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en vuestro programa. Gracias a vosotros por conectar, como podrán escuchar ahora mismo los oyentes desde Kinépolis. Entiendo que culminando, Javier, pues esa apuesta de largo mañana, a primera hora de la mañana, donde las principales autoridades van a dar el punto de partida a estas 15ª jornadas STIC, donde se espera, como digo, pues decenas de especialistas para hablar de ciberseguridad. Nosotros queremos que no se quede esto en el seno de los especialistas de ciberseguridad, que todos aquellos que nos están escuchando, ya sean empresas, ya sean instituciones públicas o privadas, de mayor o menor tamaño, ya sean personas que son empleados de una empresa, tengan conciencia de que el concepto de la ciberseguridad tiene que estar en primera línea de interés de toda una sociedad, de esta sociedad digital. Javier. Pues sí, yo creo que lleguemos al gran público y que pongamos la ciberseguridad en el centro del debate, por lo menos durante alguna semana del año, sería muy importante de conseguir, ¿eh? Esto quizás sea el debe de nuestras jornadas. Todavía no llegamos a los medios generalistas como desearíamos llegar a los mismos. Sí que cubrimos pues prácticamente a todos, porque fue el objetivo de las jornadas, llegar a los responsables de seguridad de las tecnologías de información y a los responsables TIC de los ministerios, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y por supuesto del sector privado. Y bueno, y ese va a ser el objetivo de las jornadas y creo que estamos cerca de conseguirlo. Si estamos hablando de aforo, estamos llegando sobre unos 3.000 usuarios online todos los días y bueno, porque nos hemos puesto nosotros autolímites en la presencialidad, pues estamos recibiendo 1.200, que eran los máximos que podíamos admitir
con 2 salas aquí y con algunas restricciones que nos hemos autoimpuesto por el COVID-19. Javier, son 15 ediciones de las jornadas STIC. Ha llovido mucho, ha pasado mucho desde esa primera edición, en donde entiendo que las cifras eran menores. ¿Qué crees que es lo que ha motivado, aparte del impulso constante? Porque esto es una carrera de fondo, ¿no? Sin desfallecer, ¿no? ¿Qué crees que es lo que ha hecho que cada vez haya más conciencia entre toda esa comunidad especialista, entre los especialistas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que se haya producido este aumento de la aceptación en el interés sobre la ciberseguridad? Bueno, con respecto a nuestra jornada, yo creo que ha sido un trabajo continuo de cada año, el ir ofreciendo pues los mejores ponentes, las mejores temáticas y que en algún motivo centráramos las jornadas en el discurso de ciberseguridad, y desnudándonos un poco pues de cualquier otro tipo de interés. Lo que sí que es cierto que desde cuando empezaron las jornadas en 2005, que yo recuerdo cuando nos dieron el mandato al CCNCER de ser más proactivos en la ciberseguridad nacional y empezamos a hacer las jornadas, sí que es verdad que la madurez en ciberseguridad de todas nuestras empresas e instituciones ha crecido muchísimo. Vamos, entre la legislación que se ha publicado y que los mismos responsables TIC y los gerentes de las organizaciones pues están asumiendo que ahora todo lo tienen. Estáis con las pruebas, si es que prueba, sí. Es normal que estéis con las pruebas. ¿Cortarme? Normal, porque en estos momentos están probando ahí en Cinépolis. Ahora me vuelvo a conectar un momento. No hay ningún problema. Muy de bien. hecho, fijaos, si yo creo que lo que está diciendo Javier, Mónica, es pues la clara evolución no solo del interés, la capacidad, sino también las amenazas, ¿no?, que se han ido produciendo desde el año 2005. Yo invito a la gente a que piense en 2005 cuál era su concepto sobre la ciberseguridad. Sí, absolutamente. Yo creo que también es algo que se retroalimenta. Aumenta, por una parte, como decías, Edu, esa importancia, esa relevancia, porque aumentan los ciberataques, porque aumenta también esa gravedad. Es todo un círculo vicioso que cada vez ha ido aumentando cada vez más y más. Entonces, es cierto que este evento es una referencia para todos los profesionales del sector, como bien nos estaba diciendo Javier, y sin duda pues no hay un solo responsable de ciberseguridad, ya sea de empresa privada o pública, que se lo quiera perder, porque aquí es donde ven esas tendencias y ellos mismos son los primeros que saben cómo están evolucionando estas amenazas, porque lo están viviendo en su día a día y aquí tienen una oportunidad de compartir con el resto de la comunidad, de los profesionales y, por supuesto, de todas las instituciones que se encargan de la ciberseguridad a nivel nacional, para ver qué tipo de soluciones hay para hacer frente a todos estos problemas que estamos viviendo. Muy buenas. Pues ya estoy aquí otra vez, me he salido. Pues mira, Javier, precisamente estábamos hablando al hilo de lo que decías, ¿no?, de cómo ha evolucionado. Queríamos recordar las palabras que dejó José Miguel Rosell, el consejero ejecutivo de S2 Grupo, en este espacio, en Ciberseguridad 360. Desde S2 Grupo se apoya, ¿no?, de manera incondicional la celebración de estas jornadas STIC, lo que dejó a propósito de cómo había evolucionado la ciberseguridad en nuestro país. Vamos a recordar lo que dijo. Bueno, la verdad es que el momento en el que vivimos ahora es un momento muy complicado. Es cierto que en el año 2003, cuando empezamos con el proyecto de S2 Grupo, era un momento en el que la seguridad no era un tema de conversación. La gente no hablaba de seguridad. Es más, cuando tú hablabas de seguridad te miraban con cara rara y te ponían ojos de plato y decían, ¿qué dice este señor? Dice, si aquí lo que estamos haciendo es usar la tecnología. Dice, ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, la verdad es que en todo este tiempo han avanzado muchísimo las cosas. Hemos tenido muchos sustos por el camino. Muchas preocupaciones. Ahora ya no hablamos de seguridad informática como se hablaba en aquel entonces. Hemos acuñado y usamos el término de ciberseguridad y lo usamos de forma extendida en toda la sociedad. Yo diría que hasta mis padres saben lo que es la ciberseguridad. Cuando empezamos con esto, la ciberseguridad no era ni siquiera un concepto utilizado y desde luego la sociedad no tenía ni idea de qué iba esto de la ciberseguridad. Hoy tampoco. Pues la verdad es que lo decía José Miguel Rosell, Javier, ha avanzado mucho y es un poco la idea, ¿no?, que quedaba patente en lo que estabas expresando hoy. Pues son decenas los que van a participar a partir de mañana en talleres, ojo, porque no solo son ponencias en donde van a contar, bueno, pues casos, reflexiones, sino que va a haber muchísimos talleres donde lo que se pretende es enseñar. Pues sí, vamos a tener mañana por la tarde
16 talleres en 8 módulos y en esos talleres pues vamos a intentar que todos los voluntarios que se han apuntado pues puedan aprender de vigilancia digital, puedan aprender de análisis forense y análisis de incidentes en redes, puedan aprender de cómo implementar seguridad a través de unas buenas configuraciones. En fin, yo creo que son unos talleres muy interesantes y que creo que a las más de 300 personas que están registradas en los talleres son muy pequeñitos y solo emitimos en vídeo streaming 2 de ellos, pues para todas estas personas puedan disfrutar mucho y que puedan practicar sobre casos de uso sobre las distintas tecnologías. Pablo. Javier, habéis hecho un gran esfuerzo con estos talleres y estas jornadas, evidentemente enhorabuena lo primero. Y lo segundo, como estábamos hablando de los talleres, que creemos que la formación es un punto muy importante dentro de la ciberseguridad. ¿Cómo lo ves que ha evolucionado la formación estos 15 años y dónde crees que van a estar los puntos más importantes a la hora de formarse en los próximos años? Pues yo creo la formación se antoja fundamental porque lo que sí que estamos detectando es que venir o poder reclutar personal formado es bastante difícil y se nos antoja inviable. Entonces, las grandes organizaciones y nosotros para el sector público intentamos hacer de driver para esto, pues lo que tienen que hacer es, intentar buscar talento formado en ciberseguridad y si no, reclutar talento y formarlo. Entonces, yo creo que también eso se va a corregir. Cada vez más universidades están ofertando másteres y máster en ciberseguridad. Cada vez más asignaturas de ciberseguridad están populando nuestras facultades de telecomunicaciones, de informática, etcétera. Con lo cual, esto en algún momento se corregirá, pero aquí la tecnología evoluciona tan rápido, la ciberseguridad va tan deprisa que la necesidad de formación continua es un asunto fundamental. Y la verdad que para nosotros la pandemia lo que nos ha ocasionado es, al tener que ir al formato online, que siempre hacíamos nuestros cursos presenciales, pues hemos visto con satisfacción que hemos llegado a muchísima más gente, ¿no? Uno de los datos estrella que daremos sobre formación mañana es que hemos pasado de 600 alumnos formados a 1.800 y más de 2.200 horas de formación. ¿Qué quiere decir? Que cuando damos tantos cursos porque la gente nos los demanda. Y tenemos, por desgracia, que dejar a muchísima gente fuera. Precisamente esto que comenta Javier fue otro de los puntos que tratamos en el especial Ciberseguridad 360 con Carlos Abad, el jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes de CCNCERT, porque, como decía Javier, se necesita muchísimo talento y cada vez se va a necesitar muchísimo más, pero de momento hay que ir haciendo una labor de concienciación en la administración pública, el servicio al ciudadano y también de enseñanza y aprendizaje. Vamos a recordar algunas de las cosas que nos dijo. Nosotros tenemos varias líneas, digamos que la principal sería porque los funcionarios se forman a través del Instituto Nacional de Administración Pública, le forman diferentes aspectos de funcionariado en función de a dónde vayan destinados. Pero la parte de seguridad TIC, digamos, la tienen delegada a nosotros, y nosotros tenemos un plan formativo que tenemos de orden de entre 15 y 18 cursos, 20 cursos al año, tanto presencial como online, y después cursos a medidas, que van al funcionario, que va a estar en un puesto de TIC o de seguridad TIC, de manera que ya nos conocen cómo trabajamos, nos conocen nuestras herramientas y cuando hay un incidente, a lo mejor, aunque no sean especialistas en la resolución del incidente, ya nos conocen y ese primer choque o esa primera duda se rompe fácilmente porque saben que pueden llamar al CCN para pedir apoyo si lo necesitan. Y después hay otras vertientes porque son de concienciación, como las jornadas STIC que hacemos a final de año u otras jornadas que hacemos durante el año en España, en Sudamérica hemos hecho también, o campaña de concienciación a altos cargos de grandes corporaciones. Estamos hablando, pública. Javier, de el trabajo que hace CCN, entre otros, para ayudar a la administración pública, pero, y esto lo representan perfectamente las jornadas STIC, el trabajo en ciberseguridad es un trabajo combinado entre la administración pública y las empresas. Al final no solo es un intercambio de conocimiento, sino que es un intercambio colaborativo, es una fuerza común para un enemigo que es que no tiene identidad, no tiene nombre y no tiene siquiera localización, ¿verdad? Pues sí, tenemos que actuar juntos. Uno de los leitmotiv de las jornadas, aparte de la seguridad 360 que le decimos a todos y la identidad del dato,
y el control del dato, para nosotros es fundamental que concentremos el talento, que ese talento lo van a tener las empresas. Lo que proporcionan las administraciones públicas es que podemos lanzar pliegos y con esos pliegos crear centros de operaciones de ciberseguridad. Estos centros de operaciones de ciberseguridad tienen que hablarse entre ellos, tienen que compartir información. Y ese yo creo que va a ser el reto para los próximos años. Los defensores tenemos que ir tan deprisa como los atacantes. Tenemos que tener tanta ciberinteligencia como los atacantes, de tal manera que podamos adelantarnos a sus movimientos. Entonces, las jornadas hacen especial hincapié en una plataforma nacional de coordinación, en una red nacional de SOCs y en una aplicación del NS que nos va a hacer, por un lado, ser objetivos duros y, por otro lado, pues intentar hacer una respuesta integrada, de tal manera que cuando un organismo sea atacado, esa información vaya rapidísimamente al resto de los organismos para que no sufran otros lo que ya ha sufrido uno de ellos. Entonces ese es el objetivo y todo eso lo tenemos que hacer con el sector privado, que es el que nos va a aportar el talento y las capacidades técnicas. Y Javier, hemos hablado de esa formación continua como uno de los principales objetivos, también retos a perseguir, compartir información. Ahora nos estabas diciendo la importancia de esa colaboración, que sin duda es fundamental, ir deprisa. ¿Cuál dirías que es, en tu opinión, además de estos, el principal desafío al que se enfrenta la propia industria de ciberseguridad en España? Bueno, la propia industria de ciberseguridad se enfrenta, yo creo que nuestra industria de ciberseguridad en algún momento, excepto honrosas excepciones, tiene un problema de tamaño, de masa crítica y después pues tiene un problema de falta de coordinación a lo mejor con el sector público. Y esas son las dos cosas que intentaremos resolver. Yo creo que España tiene empresas que desarrollan muy buena tecnología. Tenemos que apostar por ellas. La ley de contratos no ayuda a mejorar la tecnología porque nosotros nos movemos por criterios de menor gasto posible y de mucha concurrencia, con lo cual los proyectos a varios años pues se penalizan mucho en la administración pública. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues animar a las empresas a que desarrollen ciberseguridad con ñ y por parte del sector público, pues impulsar todo esto a través de los créditos y las inversiones necesarias. Apunta Javier un tema fundamental. No solo es esa necesaria colaboración público-privada, sino también la concienciación de gran parte de esa parte del área privada, porque al final España, al fin y al cabo, es un país de pymes. Estamos hablando ya no solo de empresas de ciberseguridad, sino de todo tipo de empresas que trabajan para las empresas más grandes. Es un problema al que se van a enfrentar muchas de ellas y luego hablaremos, si os parece, un poco de cumplimiento normativo sobre la necesidad de dar cobertura segura a esas empresas grandes para las que trabajan. De eso estuvimos hablando con el coronel Francisco Palomo, que recordaréis recientemente es el comandante de la Fuerza de Operaciones en el Ciberespacio, del Mando Conjunto del Ciberespacio, y estuvo precisamente poniendo el foco en el riesgo que hay en las cadenas de suministro y cómo las empresas van a tener que hacer muchos deberes si quieren seguir trabajando con otras empresas y garantizarles la seguridad. Por supuesto, como habéis comentado antes, el ataque de SolarWinds, ¿no? Es un ataque típico de cadena de suministro y yo creo que le tenemos que dar mucha importancia. Yo también subrayaría la facilidad que podemos, o la debilidad que podemos demostrar. No, si nosotros protegemos muy bien nuestra red, pero los proveedores que nos dan cualquier clase de servicio no la protegen de la misma forma, pues a través de ellos nos pueden entrar. Y de hecho nosotros hemos observado en los últimos meses que utilizan un punto intermedio, una empresa que da cualquier tipo de servicio y que muchas son de pequeño y de mediano tamaño, son medianas y pequeñas Javier, empresas. la importancia del cumplimiento normativo. Este es otro de los focos, porque no solo es tecnología, ojo, sino también hacer los deberes, por supuesto, en esa parte tecnológica, pero en ese compliance, ¿no? En decir, oye, ¿cómo está nuestra empresa? Analizar primero cómo estamos, qué es lo que queremos proteger y cómo estamos protegiendo a los demás que forman parte de nuestro ecosistema empresarial, ¿no? Pues es fundamental, es decir, que las empresas que trabajen para nosotros tengan al menos el mismo nivel de ciberseguridad que tenemos nosotros es una cosa fundamental.
tanto para la empresa que da el primer servicio como las empresas que apoyan al servicio que está proporcionando esa empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros impulsamos es la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad, en la aplicación de sus 75 medidas o las 73 del nuevo esquema, que por cierto hay una medida específica de protección de cadena de suministro, poniendo en valor pues esto que, como sabemos, como todos nos interconectamos, todos los escudos tienen que estar bien coordinados y cerrados para que no entren las flechas, ¿no? Pues dicho eso, el Esquema Nacional de Seguridad obliga a la certificación. Cuando una empresa va a dar servicios, ya sea de servicios en nube, servicios de seguridad gestionada o cualquier otro servicio a una administración pública, esta empresa tiene que exhibir un certificado del Esquema Nacional de Seguridad para la categoría del sistema de la administración. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que por lo menos esa empresa que se interconecta y que trabaja con nosotros, pues tenga el mismo nivel de seguridad que tenemos nosotros o que nosotros tenemos, nos lo exigen en ese nivel de exigencia. Con lo cual, pues fundamental aplicar el Esquema Nacional de Seguridad, y por eso muchas veces decimos que aunque sea por defecto o por obligación contractual, el Esquema Nacional de Seguridad también aplica a toda nuestra cadena de suministro. Y Javier, para poder cumplir con el esquema, proveéis de herramientas y servicios que ayudan para llegar a este cumplimiento que se pide, ¿verdad? Sí, hay unas específicas para ayudar al cumplimiento, como pueden ser la herramienta Amparo. Amparo es una plataforma en donde le damos todo el conocimiento de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad y donde intentamos que el organismo se centre en cómo de bien aplicadas están las medidas y no que no se centre, venga, vamos a redactar estos 40 procedimientos relacionados con ciberseguridad, estas instrucciones técnicas o estas guías de configuración. Todo eso se lo va a dar la herramienta y él se va a tener que centrar en aplicar las medidas y establecer las métricas que nos verifiquen que esas medidas están bien aplicadas. Por eso estas dos herramientas son fundamentales. Luego tenemos más herramientas relacionadas con mejorar las capacidades de detección, con mejorar, por supuesto, las plataformas de formación o con mejorar pues esa capacidad de intercambio que tanto necesitamos. Sin duda alguna, durante las 15ª jornadas STIC se va a hablar de tecnología, se va a hablar de cumplimiento normativo en un entorno cambiante en el que, por supuesto, las tendencias de las que ahora hablaremos pues van a marcar, ¿no?, esas líneas de trabajo, pero ese entorno cambiante en el que comentaban en el espacio Ciberseguridad 360 pues que ahora mismo el protagonismo lo tiene la nube. Precisamente fue Pablo López, el jefe de área de normativa y servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, quien puso el foco en cómo la administración, como todos, estábamos en la nube y cómo debíamos protegernos. El conseguir que la administración se pueda ir a la nube, ¿no? Es decir, porque el confiar en algo que está más allá de ti, ¿no?, es beyond your control, es muy complicado, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Primero, contar con la apuesta de los proveedores, ¿no? Primero en 2016 con Microsoft, los últimos años con AWS y ahora con Google, ¿no? Es decir, hemos conseguido que estas grandes corporaciones apuesten por el NS. ¿Y por qué han apostado por el NS? Porque nosotros, a la administración, tenemos que buscar una solución para ir a la nube. Lo primero que se hizo es buscar que esa tecnología estuviese certificada en la nube. Empezamos con 2016, como he dicho, con Microsoft. Luego no solamente hacía falta que esa certificación, ¿no?, que al final es decir que una tecnología puede implementar medidas. Hicimos guías de configuración. No solamente hicimos las guías de configuración segura, sino que también desarrollamos herramientas para comprobar que esa configuración en esos tenants también eran aplicables, ¿no? Pero no solamente últimamente hemos hecho un proyecto muy bonito con Microsoft Teams, sobre todo ahora que el tema del Escape for Business está pues descontinuado, va a estar descontinuado, que es preparar directamente lo que llamamos un escenario, es decir, un tenant donde tienes desde Azure a Office 365, lógicamente, porque es Microsoft Teams, donde tienes configurado todos los servicios y directamente eres capaz de, contratando una licencia directamente. Javier, decías, lo apuntaba Pablo, ¿no? Hay que estar primero donde está el negocio, pero donde los malos van a donde está el negocio, ¿no? El negocio ahora mismo se encuentra en la nube y hay que tener esa capacidad, resiliencia de avanzar, continuar y, sobre todo, tratar de entender, ¿no?, las amenazas. En ese sentido,
que hay, digamos, algún foco en concreto en el que se va a plantear. Estamos hablando de ciberseguridad 360 grados, identidad y control del dato. El dato es el que está en la nube. Hay que saber cuál es el dato que quieres proteger, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido sabemos que la nube viene para quedarse, que la nube es una herramienta que pueden tener las administraciones públicas para que el trabajo y los servicios que le den al ciudadano sean más eficientes y más baratos para todos. Con lo cual, la nube para nosotros es una obsesión en que, por lo menos, la hagamos difícil de atacar. Hemos pasado de nubes, y estamos hablando de estos 3 grandes proveedores, pero aplica a todos, de nubes que realmente en un principio las contratas y te las configuran por defecto. Pues hemos hecho mucho trabajo con ellos para que se apliquen unas guías de configuración y unos procedimientos un poco mejorados para que, ya que la administración pública va a depositar su información ahí, pues tengamos la mejor protección posible. Con lo cual ya nosotros nos movemos en entornos completamente líquidos, donde la información va a estar en el móvil o en el ordenador del usuario que se está moviendo por todo el mundo, en una nube privada o, si es posible, pública, aunque sea proporcionada por una empresa privada, y por supuesto en la red corporativa, que tampoco nos debemos de olvidar de ella, porque seguimos teniendo una red corporativa dentro de las instalaciones de nuestra organización. Con lo cual, esta actividad en estas 3 líneas de configuración y para asegurar la información y asegurar los datos va a ser una obsesión para los próximos años. Sin duda, Javier, todo lo que nos estás contando me lleva a una palabra que creo que es fundamental, que es la confianza, ¿no? Hemos hablado antes de la cadena de suministro de proveedores, ahora hablamos de la nube, de esa necesidad, importancia vital, de esas certificaciones, y todo al final es una cuestión de confianza, ¿no? De poder utilizar por parte de las empresas, de los usuarios, de particulares, de quien sea, una tecnología como es en este caso la nube, y no ser confiados en el sentido de no pensar que aquí no puede pasar nada, que todavía tenemos que tener esa previsión y tener también esa precaución por si acaso ocurre algo, pero sí por lo menos tener confianza en que en esos proveedores que estamos dejando nuestros datos son de fiar y que han implementado esa seguridad por diseño o esa seguridad por defecto con esos procedimientos y esas configuraciones que decías. ¿Qué opinas de esto, ¿no? De esta necesidad de la confianza y de mejorar también esa confianza en toda la cadena? La confianza es fundamental y también es muy importante la soberanía del dato. Los datos que se producen en España deberían ser protegidos en España. De hecho, ya los grandes proveedores están moviendo a montar los grandes CPDs para montar servicios en nube en España. Ya lo está haciendo Microsoft aquí en Madrid, Amazon Web Services en Aragón, y Google también tiene previsto implantar servicios en nube aquí en España. Es importante porque es importante que sean de aplicación nuestras leyes. Yo siempre digo que el dato no debe salir de la Unión Europea. Salir del dato fuera de la Unión Europea es perder completamente la soberanía sobre ese dato. Con lo cual, vámonos a proveedores que cumplan con estos requisitos, y a esos proveedores, una vez que se cumple ese requisito de que el dato le aplica a la legislación española / legislación europea, vamos a ir a hacerlo lo más seguro posible para que sean los más difíciles de atacar. Pablo. Y evidentemente, como dices, Javier, esa soberanía del dato y ese que los datos no salgan de Europa es algo que yo creo que se tiene que trabajar tanto con los proveedores de nube como con la propia ciudadanía. ¿Cómo se puede llegar a sensibilizar o llegar a concienciar a la población de que hay que cuidar estos datos personales? Pues eso sí que lo veo difícil. Bueno, yo creo que con mucha concienciación, también siendo claros y dando información a la ciudadanía de en qué sitios tienen alojados sus datos, o por lo menos que lo pregunten, porque realmente a poco que hagan el requerimiento le van a tener que contestar dónde están almacenados esos datos. Pero ahora mismo realmente yo veo a mis hijos y veo a otras personas cuando
utilizan masivamente servicios en nube y el último de sus problemas, por desgracia, es dónde está almacenado ese dato, sino que el servicio le funcione bien y le funcione de manera eficiente, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que trabajar bastante y hacer unas grandes campañas de concienciación sobre los ciudadanos para que exijan calidad a los servicios que consumen. Sin lugar a dudas, comienza a haber un cambio de paradigma precisamente en el terreno de la ciberseguridad. Vamos a empezar a controlar nuestros datos, vamos a empezar a ser conscientes, ¿no?, de dónde se encuentran, vamos a albergarnos, como apuntaba Javier. El dato que generamos en la Unión Europea se tiene que quedar en la Unión Europea. Esto dice mucho de cuán poderoso es ese dato en manos ajenas, ¿no? Y es que al final estamos llegando a un nivel de escalada de complejidad del mundo de la ciberseguridad que hace que pues se tengan que revisar, como hemos dicho, pues las políticas, ¿no?, sobre la propia gestión de la ciber. Y esto es algo que ponía el foco y que comentará en estas jornadas el coronel Francisco Palomo. Recordamos, antes le hemos escuchado, que es el comandante de la Fuerza de Operaciones en el ciberespacio del Mando Conjunto del Ciberespacio. Cuando pasó por Ciberseguridad 360 grados nos habló de un concepto muy novedoso que, como decíamos antes, apuntaba Javier, hay que cambiar el paradigma de la posesión del dato o de dónde se guarda ese dato. También hay que cambiar el paradigma de la ofensiva, de las ciberarmas. Esto nos decía el coronel Palomo. Bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de evolucionar y cuando ya nos han dado tantas veces, tenemos una capacidad en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, de responder a un ataque, por supuesto siempre de una manera oportuna, legítima, proporcionada, pero esa respuesta tenemos que ser capaces de estar preparados para ella. Y eso implica tener una capacidad de ciberarmas. Se pueden comprar en el mercado, pero ya está perdiendo uno la independencia digital. Y creo que las empresas españolas deben subirse al carro nuestro y apoyarnos, porque además eso significa, creo que una inversión importante en investigación, desarrollo e innovación. Si todos vamos de la mano, todos vamos a llegar más lejos y vamos a permitir que el día que haga falta tengamos nosotros el control y no dependamos de un tercer país. Javier, no sé si estás de acuerdo en que se está produciendo un cambio de paradigma en cuanto a la concepción de la ciberseguridad en su conjunto, social, a nivel de defensa, a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de gestión de talento. Estamos en un punto de no retorno ya. Completamente de acuerdo. De hecho, yo animo a mis organismos y a todos los demás a cambiar el paradigma. Nosotros siempre estamos hablando de prevenir, detectar y responder. Y todo eso suena a reactivo. Prevenir, detectar y responder suena siempre, por desgracia, a ir detrás del atacante. Ahora tenemos que ir a conceptos como desarrollar capacidades técnicas y, por supuesto, desarrollar mucho talento nacional. Esa palabra desarrollar nos va a englobar y desbordar el prevenir. Vamos a pasar el detectar a defender. En esa defensa hablamos de nuestra red nacional de SOCs y de una integración completa. Y, por supuesto, en vez de responder, vamos a pasar al verbo disuadir. Disuadir es implementar medidas de ciberdefensa activa. Implementar una automatización en la implantación del NS y, sobre todo, disuadir lo podemos hacer de varias maneras. Por un lado, lo que llamamos disuasión por negación, que quiere decir que el atacante le cuesta muchísimo trabajo y dinero atacar nuestros sistemas y se irá a otros países. Pero también la disuasión por temor, porque nosotros podamos hacer una respuesta proporcionada sobre este asunto. Bueno, pues de talento sí que me gustaría hablar, o por lo menos recordar las acciones, las iniciativas que pone en marcha CCNCERT, el Centro Criptológico Nacional. Las comentó con nosotros un especialista del centro, Álvaro, que nos habló del módulo Atenea, porque, quiero decir, se puede aprender con diversión, ojo, y con reto.
Esto es lo que recordaba sobre el objetivo que tienen estos programas formativos y de competición, y que mañana, por supuesto, y pasado mañana y todos estos días van a estar muy presentes en las jornadas STIC. Es una plataforma totalmente abierta, ¿vale? Tenemos registrados más de 15.000 usuarios. De hecho, desde que la publicamos no hemos parado de crecer en ese sentido. Hay registrada mucha gente de muy distintos países. Como te puedes imaginar, tenemos el público predominante es de países de habla hispana, con la inmensa mayoría de gente que se registra desde España, pero luego también tenemos mucha gente de los países de América Latina. Y bueno, básicamente yo creo que te puedo decir que el 92% de nuestros usuarios son nativos de lengua española, y ya te digo, se puede registrar quien quiera realmente. Al poco de lanzar la plataforma, nos dimos cuenta que aunque tenemos una categoría, bueno, tenemos varias categorías publicadas, y una de ellas es la categoría de retos básicos, nos dimos cuenta que incluso esos retos básicos, para algunas personas, contienen conceptos que se les escapan. Entonces, es cierto que lo llamamos retos básicos, pero hay que tener una base mínima. Y a raíz de eso, como te decía, nos dimos cuenta y sacamos Atenea Escuela. Atenea Escuela contiene... Javier, ¿cómo se puede abordar el tema del talento y la necesidad de manos especializadas para dar respuesta precisamente a estos grandes retos en ciberseguridad? Bueno, pues la verdad que es que muchas veces yo lo digo que lo que nos hace falta es actitud y no aptitud. La actitud la podemos conseguir con la formación. Entonces, si la persona tiene actitud, pues irá superando esos retos, y eso es lo que es el objetivo de esta plataforma Atenea, que las personas que se conectan a ella le vayamos presentando retos de las diferentes disciplinas de ciberseguridad para que los puedan ir solventando, y también para que los podamos ir comparando. Es muy importante saber cuánto talento tienes en tu organización. Entonces, muchas administraciones públicas ponen a todos sus técnicos a trabajar sobre estos retos y pueden saber un poco cómo de bien preparados o mal preparados están esos técnicos ante cualquier ataque. Con lo cual yo creo que es muy interesante el uso de esta plataforma Atenea, y es muy interesante pues el saber o ser capaces de medir el talento dentro de la organización. El siguiente paso sería ya lo que hace INCIBE y el mando, que es crear escenarios, crear como unos campos de maniobra donde equipos rojos y equipos azules se peleen y veamos cómo se coordinan estos equipos y cómo el talento también tiene que agregar a una respuesta coordinada. Pues precisamente en las jornadas esta plataforma Atenea tiene un espacio propio, y además siempre con muchísima expectativa, ¿verdad, Javier? Siempre todo el mundo está deseando que llegue el viernes esa competición en la que además, bueno, pues todos los que compiten han estado durante todo este tiempo en Atenea probándose, retándose a sí mismos, y yo sé que además lo disfrutan muchísimo. Todo el proceso, tanto por supuesto la competición, ¿no?, que es ese reto final, como todo el proceso para llegar hasta allí, y por supuesto pues tener la oportunidad de ser reconocidos en esa sala, ¿verdad?, delante de todo el público el último día. La verdad es que yo creo que es algo que todos están deseando ver. ¿Cómo veis este año ese reto, esa competición de Atenea? Bueno, pues la verdad que este año sobre todo lo que se va a primar es a los 3 personas que mejor han competido en todos los retos que se han ido publicando este año, y se les va a reconocer sobre todo a ellos. Sí que va a haber otro reconocimiento para la Hacker Room que se está organizando este año, pero sobre todo queremos poner en valor el trabajo constante de las personas que han estado en la plataforma, pues intentando superar todos los retos. Como novedad este año también vamos a resolver esos retos, como esas preguntas de los exámenes que a todo el mundo se le atascan. Sí. Pues vamos a tener a una persona que va a dar las explicaciones de cómo se puede resolver uno de los retos, que creo que lo han resuelto 2 personas en el año, con lo cual va a ser bastante interesante. Bueno, pues no os lo perdáis. A partir de mañana quedan escasas horas para que dé comienzo estas 15ª jornadas STIC organizadas por el CCN-CERT, el Centro Criptológico Nacional. Desde mañana hasta el próximo viernes. Capital Radio va a estar allí, Cyber After Work va a estar allí.
Si os acercáis, os saludaremos, por supuesto. Os recomendamos que nos sigáis en redes y a lo largo de toda la programación, porque, como decimos, esto no es algo solo de especialistas, esto es algo que compete a toda una sociedad en su conjunto, sobre todo a una sociedad que se precia de ser digital. Ha estado con nosotros Javier Candau. Como siempre, es un placer escucharle. Él es el jefe del Departamento de Ciberseguridad de CCNCERT. Mañana impartirá una conferencia magistral en esa apertura sobre la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad, la coordinación necesaria de la que hablaba. Te deseamos toda la suerte del mundo en esa inauguración. Nos veremos, por supuesto, por Kinépolis. Esperemos que impactemos y mucho. Gracias, Javier. Mucha suerte esta mañana. Muchas gracias y nos vemos en Kinépolis. Allí nos veremos. Adiós. Y nosotros, Pablo San Emeterio, Mónica Valle, nos despedimos hasta, como decimos, mañana, que nos veremos en Kinépolis todos, invitando a todos los que forman parte de esta comunidad Cyber After Work a sumarse de una manera presencial o virtual a estas jornadas STIC. Pablo, Mónica, como siempre, gracias. Un placer, nos vemos. Ahí estaremos. Adiós. Allí estaremos, Edu. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con 0 comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Seleccionas los mejores ingredientes para tu cóctel favorito? Haz lo mismo con tus inversiones financieras. Encuentre la combinación adecuada de renta variable y renta fija internacional en el momento oportuno a través de nuestro fondo multiactivo sostenible Lazard Patrimoine SRI y de nuestra gestión flexible de renta fija con Lazard Credit Opportunities. Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991, gestionados por Lazard Fresh Gestión, con depositario en CACEIS y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte lazanfarmanagers.com para obtener más información. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio Madrid 105.7. En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1001 experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1001 compras. Comunidad de Madrid. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en Negocios de Carne y Hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero. Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. Tras una colisión, la Unidad de Accidentes de Tráfico de Hospital Moncloa te ofrece tratamiento integral y personalizado, un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. Capital Radio.